Buenos días, amados hermanos y hermanas. Les quiero compartir este video de una confirmación que el Señor me ha estado hablando por varios años de lo que ya está por venir. Estamos en tiempos apocalípticos y ya la maldad está aumentando aquí en Estados Unidos y por todo el mundo. La gente está más violenta que nunca, fumando cannabis, marihuana por las calles sin respeto, ofensivos, a punto de matar a los hijos de Dios. El Señor me decía que la gran tribulación se acerca y también todo lo que está escrito en la Biblia, en Mateo, en Apocalipsis, en Daniel, las pestes, enfermedades, nación contra nación, guerras, la gente anda más violenta que nunca en pos del enemigo. Pues sabemos que Dios me ha mostrado que como ya lo dije en otros videos, las drogas es una trampa de Satán para matarlos, para usarlos y para llevárselos al infierno. Y como dice el Señor, si no acortara el tiempo, nadie sería salvo. Así que esa es la confirmación. Dios me ha estado hablando de varios años atrás ya que el Señor está por venir en sueños y también en visión que el Señor está por venir. La tierra va como triángulo de pico para abajo. Jesús dice que vendrá y el que no esté preparado se quedará. Y ya pronto se acerca. También Dios me dijo que si la gente no se convierte a Jesús, va a desaparecer Nueva York. Si la gente no se convierte de sus maldades, va a venir pestes, derrumbes, se van a destruir ciudades enteras, países, y también va a caer fuego del cielo. Y también el Señor me ha mostrado que va a temblar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente está ofendiendo a Dios, contaminando el aire, destruyendo a las personas a través de las drogas. La gente ya no se avergüenza, la gente ofende en las calles, y eso lo hizo porque desgraciada y tristemente el presidente Biden pues es un anticristo. Ojalá que se convierta a Dios por el bien de él y su salvación, porque aquí en este mundo nadie es más poderoso que Dios. Cada uno terminará donde tiene que terminar, en el infierno, en el lago de fuego, si rechazan a Jesús y si no andan conforme a sus mandamientos, leyes y estatutos de Dios. Porque Dios nos ama y por eso nos dejó la Biblia, para vivir una vida santa como Él lo es, perfecto. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero si la gente no quiere, bueno, esta es la confirmación que Dios me ha hablado. Dios me ha hablado mucho. Yo he hecho videos ahí en mis canales que Dios me ha dado, porque son sus canales donde Dios me ha dicho que hable, porque mucha gente se va a ir al infierno, y si yo no hablo, me dijo el Señor, también ahí estaría yo. Así que yo les hablo lo que Dios me dice, los dones que Dios me ha dado, me los ha dado Él. Gracias a Dios que me he sometido a comerle y beberle, a consagrarme a Él, porque sabemos que el tiempo se acerca del fin. Los días son hermosos, Dios es precioso, Dios es fiel, pero el juicio de Dios se acerca a la tierra. Y así que bueno, yo les comparto este video porque yo sé que Dios me ha hablado mucho y me ha confirmado anoche a través de este video lo que Él me ha hablado. El tiempo del fin se acerca, aunque muchos no quieran. Así que si muchos están haciendo dinero deshonesto en drogas, vendiendo drogas, es triste, pero están sirviendo a Satanás. Y si no entregan sus vidas a Jesús, y no se arrepienten, si no dejan esa vida malvada en pos del enemigo, pues se van a ir al infierno y al lago de fuego, porque eso es la recompensa que da Satán, que Jehová lo reprenda. Así que en Jesucristo tendremos vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Y las palabras de Dios son la Biblia para vivirla. Ese es el instructivo de vida que Dios nos dio, pero si no vivimos la palabra de Dios, si no somos hacedores o oidores, nos engañaríamos a nosotros mismos. Así que bueno, Dios me ha mostrado por muchos sueños que caerá fuego del cielo y quemará a las personas, porque solo andan afanadas por las vanidades del mundo. Están gastando dinero en la drogadicción, ganando dinero en drogas ilícitas, todo eso, el fentanilo y toda clase de drogas son una trampa del enemigo. Pues vemos cómo está matando a la humanidad. También Dios me ha dicho, escuchen, Dios me ha dicho que en las escuelas, desgraciada y tristemente, está la gente más endemoniada porque han rechazado a Dios. Ayer me mostraba a Dios a través de las noticias mientras me hablaba el Señor en oración. Me decía, mira hija, vienen masacres en las escuelas, en toda la tierra, porque me han sacado de ahí, porque no quieren que hablen mis hijos de mí, no quieren ni mencionar mi nombre, no quieren ni escudriñar mi Biblia ni orar, aborrecen a mis hijos, dice el Señor, aborrecen a los verdaderos cristianos, pero van a venir pestes y van a venir masacres en las escuelas por cuanto han sacado a Dios de las escuelas, que no quieren que se ore, prohíben hablar de Dios, pero otras cosas sí enseñan, otras cosas malas sí las enseñan y nos quieren obligar. Dice el Señor que Satanás en los suyos está más moviéndose que
nunca. Hay mucha gente endemoniada, llamados maestros y maestras en las escuelas principales y directores, pero el Señor me ha mostrado que son endemoniados, son anticristos. Se dicen católicos, pero son endemoniados. ¿Por qué? Porque dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Prohíben orar, prohíben, lo único que les importa es el dinero, cegados por el enemigo, un dinero mal ganado y mal gastado. Pero en el infierno y en el lago de fuego arderán, dice el Señor. Todos aquellos que me rechazan ahora, dice el Señor Jesús, el que me niegue ahora, yo le negaré en el día postrero delante de mi Padre. Y el que ahora me rechaza, ¿con qué cara va a venir al reino de Dios conmigo? Dice el Señor. Así que si alguien rechaza a Jesús, en las escuelas prohíben orar, no deben ni mencionar a Dios porque dicen que Dios es religión. Tan ignorantes están, se dicen maestros, se dicen directores de escuela, pero son ignorantes porque Dios no es religión, Dios no es una secta, Dios no es una denominación, Dios es el Padre que nos crió, el dueño de todo el universo y de nuestras vidas, pero tristemente son enemigos de Él. ¿Por qué? Porque así como Satanás se hizo Satanás, que era Lucifer, y se hizo un traicionero, así muchos están con Él haciendo maldades. Ahora dicen que ya van a meter armas en los maestros. Entonces, ¿qué será eso? Dice el Señor, va a ser una masacre, porque en vez de meter armas, ustedes deberían meter mi Biblia, dice Dios, meter mi Biblia, orar y permitir que se ore y enseñar a orar, pero se han hecho falsos maestros. Como el gobierno es corrupto, piden que no es un hijo de Dios, así está todo el mundo, pero con Dios no se juega, ni Dios puede ser burlado. Dios quiere salvar a la humanidad, pero si le rechazan en las escuelas, en los hogares, en las familias, en los mercados, en todos, un día va a caer fuego, van a venir pestes, derrumbes, enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios los va a entregar en pos de Satanás, ya que a él sirven porque rechazan a Dios, así que Dios no es culpable de nada. Romanos 1:28 lo dice, y toda la Biblia está llena de verdades, palabras de Dios que nos advierte, y aún nos sigue hablando Dios conforme a la Biblia. Lo que yo les hablo es conforme a la Biblia por mandato de Dios. Desde ayer tengo esta carga, así que yo les digo, si en las escuelas no dejan entrar a Dios, prohíben orar, y encima como a nosotros nos están haciendo, que a mi hijo lo quieren obligar a volver a las escuelas, si nos quieren llevar a corte, vamos a ir a corte, y los jueces que están en Dios tienen que hacer lo que Dios manda y ordena por cuanto tienen la Biblia, porque va a venir la masacre para los cristianos. Ya Jesús va a venir, porque va a venir la masacre para los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás está en mucha gente, pero esos malvados que matan a los cristianos, que los quieren hacer la vida imposible, dice el Señor Dios Todopoderoso que en el infierno y en el lago de fuego terminarán, y ahí pasarán toda su eternidad por cuanto fueron enemigos de Dios, dice el Señor. Así que prepárense porque lo peor viene, la masacre viene, los cristianos los van a matar, pero Dios vendrá por los suyos, Jesús vendrá por los suyos, y lo peor vendrá a esta tierra, la gran tribulación, el anticristo, el hombre de pecado ya se está manifestando, porque Satán ya reina aquí en la tierra en los que le sirven, en los que le adoran, en los que le viven, así los que se engañan a sí mismos, que nos maltratan. Muchos quieren que vuelva mi hijo a la escuela, pero lo maltratan, pero le dicen no hables de Dios, no ores, no, tu Dios no existe, le dicen Jesús no existe, le quieren hacer creer que el Santa Claus existe, la Navidad torcida, el Grinch, otras caricaturas malévolas, hasta incluso tengan cuidado porque les ponen videojuegos satánicos. En las escuelas les están enseñando cualquier cosa menos de Dios. Son gente que se dicen maestros, pero tienen una sabiduría terrenal y diabólica, como dice la palabra de Dios. Así que mucho cuidado, oren, entreguen sus vidas a Jesús si quieren ser salvos, porque el tiempo se acerca, y un día menos pensado Jesús viene a arrebatar a los suyos, porque Él me lo dijo, estén o no estén preparados, estoy por venir. Y una noche en una visión me dijo el Señor, mira, yo estoy por venir y no hay ni uno preparado. Están como lo vi la tierra como en triángulo con pico para abajo. Me dijo el Señor, mira, casi ni lo podía ver. Me dijo, mira, nadie me ve porque están todos en tinieblas, pero yo vendré, y si no están preparados se quedarán todos a la gran tribulación, y el que no esté con Dios se irá para el infierno y el lago de fuego. Y esto no es una amenaza, esto es una profecía de Dios y es una advertencia, porque Dios nos quiere salvar, pero Dios no va a obligar a nadie. El que quiera ser salvo, Dios está con las puertas abiertas ahora, Jesús, su Espíritu Santo, y su palabra es la Biblia, pero quien no quiera, en el día postrero lo lamentarán en el infierno y en el lago de fuego, porque la Biblia es una palabra de verdad.
Muchos se dicen maestros en las escuelas, pero no tienen a Dios, rechazan a Dios. Quieren que mi hijo vuelva a la escuela, pero lo maltratan, son violentos, le quieren matar su fe, le dicen no ores, no creas en Jesús, Jesús no existe, y todos los niños les quieren dar medicamentos para tenerlos como zombies, que tenerlos drogados, aturidos. Jehová reprenda al diablo. Esto le estoy hablando la verdad y Dios me cubre porque Dios es un Dios poderoso. Yo no tengo religión, yo no tengo secta, yo no tengo denominación. Yo tengo un Dios todopoderoso que crió los cielos, la tierra y todo cuanto hay, y que está por venir Jesús para arrebatar a los suyos. Pero también Dios está cortando a mucha gente malvada porque está corrupta toda la humanidad. Toda la humanidad está corrupta. Se han hecho religiosos, sectarios, denominacionistas, impíos, crueles, despiadados. Satanás está ganando mucho terreno, mucha gente, tristemente. Pero el que persevera hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Así que yo les hablo la verdad porque yo amo a Dios, contengo a Dios y yo me aferro a Dios. Yo no quiero nada del enemigo. Y si en las escuelas le dicen eso a mi hijo, que niega a su Dios, que no ore, que no existe Dios, entonces ¿para qué lo voy a mandar a las escuelas? De Dios no escaparán esa gente, porque si los jueces se vuelven corruptos teniendo una Biblia, hay de ellos, porque en el infierno y en el lago de fuego terminarán. Así nosotros, mi hijo lo saqué de la escuela porque querían medicarlo, lo metían en un cuarto donde hasta se orinaba porque no lo dejaban ir al baño, y el principal es un endemoniado, un tal Dennis Cruz, y que lo sepa todo el mundo, a todo el distrito de New Brunswick y todo el distrito de New Jersey son endemoniados y anticristos. Son ensatanizados. Por eso Dios dice que va a permitir masacres en las escuelas, porque ahora lo que están viendo es que como hay gente endemoniada, alumnos que ellos los han hecho malvados. Ellos, los maestros de las escuelas públicas, han hecho malvados a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí no quieren a Dios, ahí rechazan la palabra, ahí prohíben hablar de Dios. Entonces Satanás reina en ellos, porque la humanidad que rechaza a Dios, a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su palabra, entonces son ensatanizados, porque ninguna persona puede estar sin Dios y puede estar sin el diablo. Tiene que estar habitada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra viviente. O si está sin Dios y lo rechazan, entonces son los demonios, Satanás y los diablos que los habitan, así como lo oyen. Pero Dios está airado y está cansado de tanta maldad, como ayer me lo decía. Mira, hija, por eso estoy airado. Mira esa gente cómo fuma, no tiene respeto a los niños, da mal ejemplo. Me dice, son ensatanizados, endemoniados, y si no me buscan y si no me entregan su vida y no dejan sus malos hábitos satánicos, en el infierno y en el lago de fuego estarán. Háblales, me dice el Señor, diles. ¿Por qué? Porque ellos ofenden, ellos agreden, ellos no quieren ser salvos, piensan que Dios es corrupto. Muchos dicen, no, Dios es Dios de la marihuana. No, Dios me dijo y me lo mostró muy claro en una oración hace meses y lo vi. Me dijo, mira cómo está Satanás. Es su hierba de la marihuana y el cannabis es Satanás. Así como es el serpiente, así es esa hierba. Y todas las drogas las usa él ilícitamente en la humanidad. En los narcos sicarios se matan, se drogan, están matando, y Dios está por venir. Y toda esa gente malvada que no deja sus malos caminos, sus malas prácticas satánicas, arderán en el infierno y en el lago de fuego. Y de ahí nadie los va a salvar, porque ahora es el tiempo de que la gente se arrepienta y entreguen su vida a Jesús ahora, desde ya y para siempre, y dejen sus malos hábitos, oren, arrodíllense, entreguen su vida día, mañana y noche, conságrense al Señor, porque les abren mucho las puertas de los portales satánicos en el aire. ¿Por qué? Porque fuman marihuana. Yo vi en una calle por acá cerca que un carro se fue a estrellar en una tienda, pero ahí fumaban, tenían música mundana, se drogaban, hacían y deshacían, y otra vez lo están haciendo. Dijo el Señor, va a caer fuego del cielo, va a temblar y se van a derrumbar, y van a venir muchas cosas espantosas que ya están escritas en la Biblia. Y es lo que Dios me dice, recuérdales, hija, porque si no, me dice el Señor, si tú no hablas, yo te meto en el infierno también, me dijo el Señor. Yo te he dado los dones para que hables, así que mi carga es hablar, es lo que les estoy diciendo. Es el Señor mismo en mí que me está diciendo lo que yo tengo que decirles. Va a caer fuego del cielo, va a derrumbarse la tierra, va a haber inundaciones, terremotos, pestes, se van a pelear unos a los otros. Y la masacre viene peor para las escuelas si ustedes no dejan entrar a Dios, si los maestros y maestras no entregan sus vidas a Jesús, si no se convierten a Jesús, y si no oran, no leen la Biblia en las escuelas, y les prohíben a los niños hablar de Dios y les enseñan cualquier
permitir la hablura, va Dios a permitir la masacre y se van a matar unos a los otros, porque en vez de meter una Biblia quieren meter las armas. Imagínense qué es lo que les van a enseñar. Esto ya es un infierno, esto ya es Satanás en la tierra, como dice la Biblia, que el hombre de pecado sería manifestado, el anticristo, la bestia. Ya mucha gente son bestia. Uno con las redes sociales viendo diablura son la bestia, me dijo el Señor. La bestia son la gente que usa las redes sociales y toda su maldad en Satanás para querer apartarlos de mí. Así que van a venir los peores tiempos cuando Jesús recoja a los suyos y van a matar a mucha gente tibia que no ha entregado su vida a Jesús. Los van a matar y entonces van a ir al infierno. Si no aceptan a Jesús ahora, si no entregan su vida a Jesús, en el tiempo postrero será peor. Así que ya lo saben, si ustedes no quieren creer, no lo crean, cumplo con hablarles, va a caer fuego del cielo, inundaciones, Nueva York podría desaparecer, New Brunswick, todos los países y planetas van a destruirse en el día final, para que descienda la ciudad santa, los hijos con Dios eternamente. Ahí será nuestra vida maravillosa y los malvados terminarán en el infierno y en el lago de fuego, una vida tormentosa por la eternidad. La Biblia lo dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de verdades. Hay gente que no dedica tiempo a Dios, hay mucha gente que le ha hablado de Dios, incluso a ese hombre Dennis Cruz de la escuela, a la directora, a todos están corruptos, todos están bajo el influjo de Satán y no quieren hablar conmigo porque no quieren oír palabra de Dios, pero quieren tener a mi hijo en la escuela para maltratarlo, le daban comida que no es buena, exceso de azúcar, etcétera. Son unos demonios encarnados, pero van a terminar en el infierno. Así toda la gente, y esta palabra que Dios les habla, escúchenla, porque van a terminar en el infierno todos los malvados. A nosotros nos podrán llevar a la corte, pero de la ira y del juicio de Dios no escaparán por malvados, porque en las escuelas rechazan a Dios. Quieren que los niños sean obedientes, quieren que los niños sean mansos, humildes, pero rechazan a Dios. Y sin Dios no hay paz, sin Dios no hay gozo, sin Dios no hay nada bueno, porque los frutos del Espíritu Santo que Dios da, templanza, amor, mansedumbre, son virtudes de Dios. Fe. ¿Y por qué les dicen a los niños que no pueden hablar de Dios? ¿Por qué les dicen a mi hijo que no ore? ¿Por qué le dicen a mi hijo niega a tu Jesús? ¿Por qué le dicen a mi hijo no existe Jesús? ¿Por qué le dicen que no existe Dios? Dios en su misericordia aún los tiene vivos aquí y todavía son blasfemos. Cuando estén hirviendo en el infierno y en el lago de fuego se lamentarán. Por eso muchos están ciegos, cojos, gordos, glotones. ¿Por qué? Porque están en delitos y pecados. Entonces, ¿por qué me mandan a mí, a gente que me quiere obligar a que mi hijo vaya a la escuela? Unámonos como hijos de Dios, unámonos y de verdad en oración y sigamos adelante en Jesús, porque nos espera la corona de la vida y las mansiones celestiales. Ay de aquellos que ahora niegan a Jesús, porque van a perecer en delitos y pecados y en el infierno nadie los sacará ni en el lago de fuego. Así que yo hablo esto públicamente porque todo el mundo vea cómo están. Todos los lugares están así, todos están de acuerdo bajo el influjo de Satán, pero saben una cosa, yo me aferro a mi Señor porque sé que en Él me espera la vida eterna y yo no renuncio a mi Dios, ni mi hijo lo voy a mandar con gente que no ama a Dios, así que si me mandan a la corte, en la corte Dios estará conmigo, porque nosotros somos más que vencedores. Muchos se dicen maestros, pero están llenos de maldad. ¿Cómo va alguien a decirle maestro como este hombre Dennis Cruz que dice que mi hijo le enseña a hablar mentiras, que el Santa Claus en una mertina? Y dije, no, eso no es nada. Que él quiere que todo lo malo se le enseñe a los niños y así quieren tener niños buenos, quieren tener niños no rebeldes, quieren tener niños no violentos. Si ellos enseñan maldad, si ellos niegan a Jesús, si ellos no quieren a Jesús, si una persona le dices niega a Jesús, entonces ¿quién va a entrar? Satán, como ellos lo tienen. Pero en el infierno y en el lago de fuego arderán. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Y por eso me dice el Señor, habla esta palabra, hija, porque ya el tiempo se acerca. Me dice el Señor, estoy airado, estoy cansado de la maldad. Dios es bueno, Dios nos da el sol, la lluvia, Dios es precioso, Dios es maravilloso, pero Dios es santo. Y Dios está airado y va a terminar esta humanidad. Las va a entregar en pos del enemigo. Y hasta ahí van a llegar, al infierno y al lago de fuego. ¿Por qué? Porque están peor que nunca. En las escuelas van a venir masacres. Va a ser una masacre si los maestros van a tener armas y los alumnos van a tener armas. Entonces, ¿qué chiste tiene ir a la escuela? ¿Para qué vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué nos quieren obligar? ¿Por qué a mi hijo lo quieren obligar a que vaya a la escuela? Nosotros no nos sometemos a un gobierno corrupto, nos sometemos al Dios Todopoderoso, a Jehová, a Jesús y a su Espíritu Santo. Que escrito está, los que son verdaderos hijos de Dios, nadie los podrá separar de Jesús, ni muerte, ni tribulación, ni huestes, ni potestades, ni tinieblas, ni nadie.
porque Dios es un amoroso, y si nosotros amamos a Dios, lo tomamos en cuenta y nos aferramos a Dios. Ay de aquellos que nos quieran hacer daño, ay de aquellos, porque lo lamentarán una eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Y les voy a poner este video de este hermano que me confirma Dios lo que él me ha hablado en oración por durante años, que yo vi caer fuego del cielo, muchas pestes. Cuando vino el COVID, Dios me dijo que iba a limpiar la tierra, y aún Dios sigue ejecutando eso. Va a limpiar la tierra y la va a limpiar, y va a seguir permitiendo muchas cosas espantosas por cuanto la humanidad no quiere entregarse a Dios del todo. No quieren escudriñar su palabra, no quieren orar, son llenos de maldad, nos odian, nos aborrecen, pero en el infierno Dios me muestra que estarán agusanados en tormento eterno, en fuego, miles de torturas y millones de torturas en el infierno y en el lago de fuego tendrán. Y la Biblia lo dice, el gusano que nunca muere, en Marcos, Lucas, en Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Tormento eterno tendrán, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde no habrá más presencia de Dios, sino serán todos ensatanizados, endemoniados y endiablados. Tendrán un cuerpo donde sentirán el dolor más intenso como nunca en sus vidas, porque ese camino decidieron, el camino de la maldad, el camino donde dijeron, aquí no se habla de Dios, aquí no se ora, aquí no existe tu Dios, no existe tu Jesús. ¿Hasta dónde están llegando las escuelas? Jehová reprenda al diablo, y muchos se irán como cerdos al abismo, por cuanto rechazaron a Jesús, por cuanto no quisieron ser libertados, por cuanto fueron altivos y soberbios en su religión católica, la gran ramera, donde todo mundo le agrada el camino ancho. Pero los hijos de Dios somos hijos de Dios, y estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y hay de aquellos que nos hagan la vida imposible, hay de aquellos, porque Dios les dará un eterno juicio, un tormento eterno, en el lago de fuego terminarán. Muchos ya están en el infierno, quisieran salir un minuto, pero muchos están en el infierno terrenal y quieren ponernos en ese infierno. Quédense con las ganas, porque no negaremos a Jesús, porque Jesús vendrá por los suyos, y lo peor vendrá a esta tierra y se lamentarán. Vendrán langostas, escorpiones, pestes. Los hombres desearán la muerte y no podrán morir. Vendrán tormentos como nunca en su vida, por cuanto ahora rechazan a Dios, por cuanto ahora nos quieren obligar. Ahora resulta que a mi hijo lo quieren obligar a ir a la escuela. Ahora resulta que vienen a obligarnos. Que el Señor Jehová los reprenda. Ahora resulta que yo les regalé una Biblia por mandato del Señor, a lo principal, a la directora, y siguen siendo enemigos de Dios. Jehová los reprenda, porque en el infierno y en el lago de fuego terminarán. Aunque ahora nos hagan la vida imposible y nos quieran apartar de Dios, pero nosotros sabemos que Dios nos creó, nos hizo, y a Él tenemos que volver a través de Jesús. Y la Biblia es su palabra. La Biblia es la Santa Biblia, su palabra. Y el que nos quiera apartar de Dios y su palabra, ay de ellos, porque infierno y lago de fuego tormento tendrán, con su padre Satanás, los demonios y los diablos que ahora les sirven, por cuanto no quisieron a Jesús, rechazaron a Jesús y a Dios, y nos quieren apartar. No nos podrán hacer la guerra, porque tenemos el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, Jesús y su Espíritu Santo. Así que vean este video, y les invito a ver mis videos que Dios me ha dado, porque son canales que Dios me ha dado, palabras que Dios me ha dado, revelaciones conforme a la Biblia que Dios me ha dado, y en mi canal, Profeta y Evangelista, y también tengo otro que es Señales antes del fin. Así que vean lo que Dios nos habla, y escudriñen la Biblia para que ustedes vean que Dios nos habla conforme a su palabra, la Biblia. Si no quieren creer, no lo crean, pero el tiempo se acerca, y la peste, las enfermedades, todo lo que está escrito en la Biblia, en San Mateo, antes del fin, señales antes del fin, guerras, pestes, unos contra otros se entregarán, matarán a los hijos de Dios, pero pero aún muertos estaremos con Dios. Hay de aquellos que estén en maldades, hay de aquellos que nos maten espiritualmente y físicamente, hay de aquellos, porque el Señor dice que en Corintios dice, quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si ahora nos hacen la vida imposible física y espiritualmente, nos quieren apartar de Dios y robarnos la fe y la creencia que tenemos en nuestro Dios, y así a mi hijo le quieren hacer y lo quieren obligar a la escuela. ¿Por qué nos quieren obligar a llevar a mi escuela, a la escuela a mi hijo? ¿Por qué? Porque nadie nos puede obligar a nuestros hijos que vayan a la escuela. El Señor Jehová los reprenda. Nuestro dueño, amo y Señor, y el que nos da la vida es Jehová, Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y el que nos tiene vivos. Un hombre no es más que un Dios, porque si no tienen a Dios, entonces no sirven para nada. Entonces son unos pobres diablos, unos pobres satanases, que en el infierno y en el lago de fuego terminarán. Así dice el Señor. Así que les hablo la verdad.
únanse en oración, hermanos y hermanas, y hay de aquellos que nos hagan la vida imposible. Y les digo, si en su escuela les prohíben hablar de Dios, saquen a los niños y unámonos y vamos a una corte, porque Dios es el ganador. Y hay de aquellos que ahora nos hacen la vida imposible, que nos quieren obligar a que hagamos lo que ellos dicen. El Señor Jehová los reprenda. Me dejo de llamar Ruth, que si no terminan en el infierno y en el lago de fuego. Van a arder, porque la palabra de Dios lo dice, porque Dios mismo está hablando en mí. Gloria sea a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios y alabado sea Dios eterno. ¿Cómo no alabar a Dios si Él es bueno? ¿Cómo no alabar a Dios si Él nos da la vida? ¿Cómo no alabar a Dios si Él nos ha salvado del enemigo? ¿Cómo no alabar a Dios si Él nos da el sol, la lluvia, todo lo bueno? Así que les pongo este video porque lo peor está por venir. Así que aunque nos quieran, lo peor está por venir, porque nos quieren obligar a creer en el diablo, a estar como ellos, ciegos guiando a otros ciegos. Pero Dios es un Dios poderoso y va a seguir limpiando la tierra y va a seguir matándose la gente y va a seguir muriendo en enfermedades por cuanto rechazan a Jesús. Y lo peor de todo, que los de las escuelas se dicen maestros, pero están llenos de maldad. No todos. No todos, alabado sea el Señor, porque también en la escuela donde mi hijo iba hay muchas maestras y maestros que yo los escuché y son hijos de Dios, me dice el Señor. Ellos son mis hijos, pero 3 o 4 y el principal Dennis Cruz y otros son del diablo. Y está ciego, y dijo el Señor, pues en el infierno gusanos le comerán por cuanto rechaza a Dios, por cuanto tenía malas intenciones conmigo ese hombre. Pero como yo le hablo la palabra de Dios, así muchos hombres malintencionados se me acercan, pero cuando yo les hablo la palabra de Dios, entonces me quieren destruir y llevarme al infierno, porque debajo de sus pantalones no me pudieron tener. Jehová los reprenda, porque son endemoniados. Pero yo les he hablado la palabra de Dios por mandato del Señor, que Él habla a través de mí, fluye a través de mí. Si no quieren a Dios, no quieren a Jesús ni su palabra, ay de ellos, porque el Señor dice: tú los verás y después no los verás, verás su lugar y no estarán. ¿Y dónde estarán? En el infierno. Serán cortados como hierba seca, serán cortados como árbol que no da buen fruto, serán echados al infierno por cuanto rechazaron a Dios una y otra vez y no quisieron ser uno con Él. Nos faltan al respeto, nos quieren humillar por un titulito que tienen de maestros, de directores principales. No conocen el Dios todopoderoso que opera en nosotros. Jehová los reprenda y ojalá que se vuelvan a Dios y ojalá que entreguen su vida a Jesús, porque hay de ellos. Ay de ellos, a nosotros ni la muerte nos podrá separar de Jesús, ni la muerte. Al contrario, iremos con Dios más rápido. Así que no tenemos miedo, como dice la palabra de Dios. No temáis a aquel que mata el cuerpo, mas el alma y el espíritu no pueden matar. Pero aquellos que nos quisieran matar espiritualmente y físicamente, hay de ellos, porque dice el Señor, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por los que vienen tropiezos. Más valiera que se amarraran una piedra de molino y se arrojaran al mar, porque les va a venir lo peor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y hay de aquellos que tienen sabiduría terrenal y diabólica, que quieren meter a mi hijo allá. ¿Para qué? ¿Para que lo estén maltratando? ¿Para que le estén enseñando violencia? ¿Para que le estén matando la fe? Por eso en las escuelas están haciendo muchos jóvenes violentos, muchos jóvenes que matan, que roban, porque en las escuelas públicas les están enseñando eso, en las escuelas que no aman a Dios, que no contienen a Dios, que prohíben leer las escrituras, que prohíben siquiera orar, que prohíben siquiera mencionar, quieren hacernos como ellos quieren. Creen Santa Claus. Y cuando mi hijo les dice: no, Santa Claus no existe, existe Jesús, existe Dios que sana, que es mi Padre, mi Jesús, mi Salvador, el Espíritu Santo que me guía. ¿Y qué le dicen las maestras endemoniadas? No hables de tu Dios, aquí no existe, creen Santa Claus. Hijos del diablo, el Señor Jehová los reprenda. Santa Claus es un personaje de homosexualidad, lesbianismo, glotonería, mentira. Satanás los tiene entretenidos en muchas cosas, jugando como en el becerro de oro en el desierto, que se murieron y quedaron ahí y ahora están en el infierno. Así muchos ahora juegan con juguetitos, videos les ponen, tanta porquería les ponen en las escuelas para entretenernos, el Halloween, la Navidad torcida, la Navidad satánica, el Halloween, no sé cuánta cosa les entretienen. El Señor Jesús les reprenda, hijos del diablo. Se portan muy amables hasta que sacan las garras cuando uno les habla la palabra de Dios. Ahí se demuestran quiénes son los hijos de Dios y los enemigos. Jehová los reprenda, y los puedo ver que ya están ardiendo en el infierno. Los puedo ver por cuanto son enemigos de Dios, ya viven en un infierno terrenal, usados por Satán, poseídos por Satán y quieren llevarnos para abajo. No, nosotros vamos para arriba en el nombre de Jesús y por el poder de nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, y por su Espíritu Santo que
es el que nos habla y nos da vida, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, porque somos salvos en Él, porque creemos, porque vivimos en santidad, en pureza. Porque aquel que no vive santa y puramente y que no aborrece el pecado y la maldad es porque es uno con Satán, disfrazado de luz como los religiosos. No quiero hablar mal de nadie, pero el catolicismo, el vaticanismo y todo ese diablura, el religionismo, el sectarismo, el denominacionismo, todo eso son obras satánicas en la humanidad que se dejaron engañar, porque si ustedes tuvieran al Dios poderoso, no tuvieran eso, tuvieran al Dios poderoso, y si los de verdad, los que dicen que tienen denominaciones, de verdad fueran hijos de Dios, predicaran en las escuelas, predicaran, pero no dicen ni pío. A mí me ha tocado oír, por gracia y misericordia de Dios, hablarles a la gente en las escuelas, y he visto evangelistas, pastores que no dicen ni pío. Satanás los oprime, a Satanás se le someten en la humanidad caída. ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde están? Hay puros falsos apóstoles, asalariados, lobos rapaces. En el mismo infierno arderán, porque Dios no gusta de esa gente. Ahora que nos unamos para predicar el evangelio y verdaderamente alcanzar todas las naciones, a ver si es cierto, porque con Dios ganaremos la guerra. Pero si ustedes no quieren servir a Dios, entonces en el infierno y en el lago de fuego se hallarán, porque ya el tiempo se acerca, quieran o no. Muchos burladores hay que nos quiere, el diablo, Satanás, a mí a través de otros me han dicho: no puede ser evangelista, no puede ser profeta, no puede ser pastora, no puede ser maestra, no puede ser apóstol. ¿Y quién lo dice? Si de Dios viene la sabiduría, de su palabra, de la Biblia. Dios es Dios y Él es el que hace como Él quiere, y Él da la sabiduría y la inteligencia, no un humano sin Dios. La sabiduría que Dios da es la de Él. Ojalá que todos fueran estando en Él, salvos en Él. Ojalá que fueran en Jesús, en Dios. Pero hay de ellos tontos en tinieblas, ellos no se ven a sí mismos. Pero Dios me permite ver, como en aquel día me dijo: mira, hija, así como tú ves a Satanás, quien es, que tiene cuerpo de serpiente, ojos de serpiente, y le lees la mente y todo lo que es él de malvado, cruel y despiadado, así te voy a permitir leerle la mente a los demás. ¿Quién está en mí? ¿Quién no está en mí? Para que no te engañen nunca, porque así como me has visto, me dice el Señor Jesús, cómo soy yo y cómo es el diablo, cómo es Satanás, cómo tiene a la gente en tinieblas, muertos en delitos y pecados, en drogadicción, alcoholismo, aún en las escuelas, aún en los hogares, en toda la humanidad está caída en pos del maligno, porque hay un Dios de poder, que si nosotros oramos, si entregamos nuestra vida, Dios nos da vida, nos prospera, nos fructifica, porque Dios es un Dios dueño de todo. El diablo no tiene nada, pero el diablo hace a la gente ganarse el dinero torcida y deshonestamente y malvada, como ahora lo están haciendo en las escuelas, que quieren que mi hijo vuelva. ¿Para qué? ¿Para provocarlo a la ira? Para decirle tu Dios no existe, Jesús no existe, y después cuando él se ponga violento, entonces lo quieran meter preso. Hijos de Satanás, el Señor Jehová los reprenda, que en el infierno van a terminar, porque así es el diablo en la humanidad. Los provoca la ira para provocarnos, para pecar, para apartarnos de Dios, y cuando ya nos tiene, entonces nos tiene junto con ellos. Jehová los reprenda. Así están haciendo en las escuelas, los enseñan mal, los educan mal, los hacen violentos, los empastillan. Ese es el poder satánico en la humanidad caída. Pero hay que aferrarnos a Dios más que nunca en oración, unidos en el Señor. ¿Para qué vamos a mandar a nuestros niños a las escuelas si maldad les enseñan? Mi hijo, cuando iba a la escuela, más rebelde estaba, porque ya no quería creer en Jesús, ya no quería creer en Dios. ¿Por qué? Por las mastritas endemoniadas y el principal Dennis Cruz, que le decía: aquí no puedes hablar de Dios, aquí no puedes. Entonces, ¿qué diablos hacen? Entonces mi hijo no tiene que ir a una escuela donde le dice que no se habla de Dios, porque de Dios somos y a Dios tenemos que volver, y no tenemos, como dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y si ellos no creen en Jesús, entonces nosotros no tenemos nada que hacer con ellos. ¿Por qué nos quieren obligar a que mi hijo vaya a la escuela? ¿Por qué? Eso es del diablo, y el Señor Jehová los va a entregar en pos de Satanás para que los metan encarcelados allá en el infierno y en el lago de fuego en tormento. Por cuanto ahora quieren apartarnos de Dios, encarcelarnos y hacernos la vida imposible. Se disfrazan primero de luz, pero Dios me ha mostrado son lujuriosos, lasciviosos y lo peor, porque no son nuevas criaturas, no son nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Así que hay de ellos, porque Dios dice: se ha llegado la hora en que Dios va a liderarlos con vara de hierro, como martillo que quebranta la piedra, con fuego los va a pasar, y lo mejor va a ser en el infierno y en el lago de fuego. Ahí Dios nos mostrará cuando nos diga: miren, mi venganza está saciada, porque nuestro Dios es vengador, y el vengador justo, no como el enemigo. Así que hay de aquellos que se metan con los hijos de Dios. Hay de aquellos que a los pequeñitos, dice el Señor, les enseñen como no deben. Más valiera que se amarren una piedra de molino y se arrojen al mar, porque les enseñen a uno de los pequeñitos, a los niñitos. Imagínense, tanta porquería les enseñan y tanta inmundicia en las escuelas, en las calles,
fumando, drogándose, bebiendo cerveza. ¿Cuánta inmundicia están haciendo? Dando malos ejemplos en vez de ser el vivo testimonio de Jesús, de santidad, de pureza. Mucha gente inmunda, engañada por Satán. Jesús no aprueba ni la marihuana, ni la droga ilícita, ni la fumadera, ni nada de eso. Jesús jamás fumó, Jesús jamás se drogó, Jesús jamás anduvo en esas inmundicias. Y ese es nuestro mejor ejemplo a seguir, nuestro Jesús que mora en nosotros, nuestro Padre Jehová Santo, que es puro, divino, santo y fuego consumidor, que es uno con nosotros, y el Espíritu Santo que nos habla toda la verdad de Dios conforme a la palabra de la Biblia. Así que oigan y vean esta palabra, porque Dios nos está hablando. Dios habla, como dice en Daniel, en los últimos tiempos sería derramado el Espíritu Santo, vuestros hijos e hijas profetizarían, los niños, todos los ancianos tendrían sueños, visiones, revelaciones, porque Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Los que no quieren creer, no crean, pero en Dios no quedará ni en los hijos de Dios. Así que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que rechazan a Jesús y su palabra. Hay de aquellos que nos quieren prohibir orar. Hay de aquellos que nos quieren prohibir hablar de Dios. Pero sí nos quieren llenar de su basura demoníaca, infernal, de sus malos hábitos, malas prácticas, culturas satánicas, costumbres demoníacas que no se ven. Ellos dicen que está bien eso porque están en tinieblas. Pero si creyeran en Jesús, si dejaran entrar a Jesús en su ser, verían diferente. Serían puros, limpios y llenos de la presencia de Dios. Pero como no quieren, Dios no los va a obligar. Pero Dios, nadie se podrá llevar al cielo así. Tendrán que ir al infierno y al lago de fuego. Ese es el basurero de la humanidad que rechaza a Dios, el infierno y el lago de fuego eterno. Porque los que estamos en Jesús sabemos que hemos sido todos pecadores, pero Dios nos irá limpiando, santificando y purificando en Jesús, en el Padre, en su Espíritu Santo y en su palabra, la Biblia. Así que les invito a ver y poner atención a esto que Dios me ha mostrado y me ha confirmado, y no a través de este solamente, a través de muchos hermanos y hermanas que Dios está hablando. Y Dios no habla por hablar. Si la gente no se arrepiente, sucederán eso y peores cosas. Ya escrito está en la Biblia. Hola hermanos y amigos. Este 2 de febrero del 2024 Dios me dio una advertencia en sueños donde me mostró que se acerca la tribulación y la gran tribulación, ese periodo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. La tribulación, escuchen, la tribulación sí la va a pasar los hijos de Dios, pero la gran tribulación no. En cuanto empiece a suceder la gran tribulación, que son guerras y lo peor, Dios levantará a sus hijos, Jesús, porque lo está escrito en la Biblia, en Mateo y en Daniel y también en Apocalipsis y en Lucas y Marcos. De 7 años que vendrá sobre toda la faz de la tierra después del arrebatamiento de la iglesia de Jesús. En el sueño yo vi que yo iba con mi esposa a llevar a mi hijo a jugar a un parque. Y mientras mi hijo jugaba con otros niños en los juegos y yo hablaba con otros papás de los niños pequeños, yo vi que el cielo se puso rojo, mezclado con morado y mezclado con azul. Se puso muy turbulento el cielo. Yo quedé asombrado de los colores del firmamento y los remolinos que se formaban en el cielo. También yo vi que las estrellas se empezaron a volver locas. Unas empezaron a avanzar en fila, otras empezaron a girar, y no había estrella en el cielo que no se moviera. Las potencias de los cielos fueron conmovidas, como dice la Escritura, y yo estaba asombrado. Otras empezaron a girar, y no había estrella en el cielo que no se moviera. Muy turbulento el cielo. Yo quedé Hola hermanos y amigos. Este 2 de febrero del 2024, Dios me dio una advertencia en sueños donde me mostró que se acerca la tribulación y la gran tribulación, ese periodo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá, de 7 años que vendrá sobre toda la faz de la tierra después del arrebatamiento de la iglesia de Jesús. En el sueño yo vi que yo iba con mi esposa a llevar a mi hijo a jugar a un parque. Y mientras mi hijo jugaba con otros niños en los juegos y yo hablaba con otros papás de los niños pequeños, yo vi que el cielo se puso rojo, mezclado con morado y mezclado con azul. Se puso muy turbulento el cielo.
Yo quedé asombrado de los colores del firmamento y los remolinos que se formaban en el cielo. También yo vi que las estrellas se empezaron a volver locas. Unas empezaron a avanzar en fila, otras empezaron a girar, y no había estrella en el cielo que no se moviera. Las potencias de los cielos fueron conmovidas, como dice la Escritura, y yo estaba asombrado, y yo volteaba a ver a las demás personas para ver si lo podían ver, y al parecer no lo podían ver. Nosotros estamos acostumbrados. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Que las estrellas en el cielo no se muevan. Pues en mi sueño, todas las estrellas del cielo se volvieron locas. Giraban de acá para acá, temblaban, iban en filas, regresaban, como un remolino de un espectáculo en los cielos. Saben que hace un rato, cuando me desperté en la mañana, las nubes estaban así como en otros videos, en otras fotos había visto de personas que enseñan el cielo como en pedacitos de nube, así como pedacitos. Pero ayer el Señor me decía que va a temblar pronto en Estados Unidos. Que Dios tenga misericordia de todos y ojalá que no sucediera, pero depende de la humanidad. Depende de la humanidad, porque donde le dan entrada al diablo, donde adoran al diablo en la mundanería, en la maldad, ahí es donde reina el diablo y los va a destruir, los va a matar, puesto que muchos ya están muertos espiritualmente y muchos físicamente, los va a matar y se los va a llevar al infierno. El Señor me mostraba en la mañana, yo vi en las nubes, estaban así como en otros países, que el Señor me decía que eso es porque va a sacudir la tierra. Y hace unos días yo estaba en casa y sentí como un pequeño movimiento en mi habitación y yo dije, ¿qué es eso, Señor? Pero ya son varias veces, ya son como 3 veces en distintos lapsos y periodos de tiempo que yo he sentido como que se mueve en las paredes y digo, Dios, ¿qué es esto? O sea, estoy imaginando, estoy soñando, pero no. El Señor me dice, esto está pronto por suceder, hija. Pero a mis hijos verdaderos los guardaré, no les sucederá nada. Pero hay de aquellos que están en delitos y pecados y me rechazan y pecan deliberadamente y no andan conforme a mi palabra en la Biblia. Hay muchos que saben lo que deben hacer y no lo hacen, están engañados por el enemigo, están tibios, doble ánimo, hacen y deshacen, y hay de ellos, porque van a morir y van a ir al infierno y al lago de fuego, dice el Señor. Dios pelea por sus verdaderos hijos, pero hay de aquellos que nos hacen la guerra y la vida imposible y miserable. Hay de aquellos que se disfrazan de luz y que dicen que nos quieren ayudar cuando en realidad ellos quieren arrastrarnos en su camino rumbo al infierno, en sus tinieblas y oscuridad, y nos aborrecen porque somos hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús. Hay de aquellos, dice el Señor, porque va a sacudir la tierra y van a venir guerras, por cuanto la humanidad no está en Dios, porque si estuvieran en Dios del todo, en Jesús, no habría guerras. Pero hay de aquellos, dice el Señor. Así que alabado sea Dios porque Él nos habla antes de que sucedan las cosas. No quisiera Dios que sucediera eso malo, pero Dios es santo y Dios no puede llevarse a nadie que no sea lleno de Jesús santo como Él para con Él, porque Dios dice va a tomarse a sí mismo en nosotros, Jesús. Cuando estamos mezclados con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, vivimos una vida santa y pura. Pero muchos en las escuelas quieren apartar a los niños de Dios y después están haciendo, ellos, los maestros malvados que rechazan a Jesús en las escuelas, ellos están haciendo jóvenes malvados. Porque entonces, ¿para qué mandamos a la escuela a los hijos si les van a enseñar maldad, violencia, rebeldía, a rechazar a Dios? Esos son los falsos maestros, los falsos profetas que la Biblia habla, los maestros falsos que tendrán herejías, apostasía, anticristos, satánicos, sabiduría terrenal y diabólica, pero no tienen la de Dios. Así que el mundo está bajo el maligno, pero perseveremos que nos queda poco y algún día ya estaremos con Dios totalmente. Ahí sí llegará nuestro día hermoso, porque hay de aquellos los que van a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Hay de aquellos que ahora nos quieren apartar de Dios y nos quieren obligar a no orar, nos quieren evitar a salirnos de Dios y entrar en sus malas prácticas. Que Jehová los reprenda, conmigo no cuenten, ni con mis hijos, porque mientras viva seguiré peleando, porque con mi Dios yo me voy y los míos también.
Así que hay de aquellos que son enemigos de Dios bajo el influjo de Satán y que por más que Dios me ha usado a hablarles, no se quieren arrepentir. Tristes serán sus infiernos en el lago de fuego. De pronto morirán de cáncer, morirán de un infarto, morirán de un derrame cerebral, morirán de un accidente y hasta ahí llegarán. Pero su eternidad la empezarán a vivir en fuego y en tormento en el infierno. Y después que Dios los juzgue, como dice en Apocalipsis, en el gran trono blanco, serán arrojados al lago de fuego eterno, porque no tuvieron sus libros inscritos en el libro de la vida. En Jesús mezclado con Él es que está la salvación, porque Él es el Salvador para todo aquel que quiere, que crea, que entregue su vida a Dios. Sucedió que empezaron a aparecer naves gigantescas, muy alto en los cielos. Desde varios años que decían que no, que eran ovnis y que no sé qué, el Señor me decía, esos son satanáses, son anticristos, son personas satánicas al 100% satánicas, uno con el diablo, son demonios, son ángeles caídos. Esos son los mentados ovnis que le decían, pero el Señor me decía que esos son los que son mezclados con Satán al 100%. Es como de combate, como de guerra. Que Jehová los reprenda, todos esos espíritus malignos, y ojalá esa gente se vuelva a Dios por su bien y por su salvación, porque la Biblia está llena de verdades y Dios me ha mostrado partes del infierno y de gente que está en el infierno. Bastante me ha mostrado ya el Señor, y de cómo gente está a punto de caer y otros han caído allá y allá están en sus eternidades, aún conociendo Biblia, aún religiosos, sectarios, denominacionistas, que de pronto se apartaron de Dios en sus concupiscencias, en sus maldades, sus ofensas. Dios los sanó, pero ellos no dieron testimonio de Dios, sino se hicieron satanáses, arrogantes, soberbios, amadores del dinero, ganado deshonesto, en mentiras, en hurtos, malvados, ofensivos. Hay de aquellos porque de pronto fueron cortados y en el infierno están, ya no alcanzaron la salvación, me dice el Señor, porque Dios nos necesita más que nunca en este mundo para pelear contra el enemigo, para que Él se manifieste en sus hijos. Pero hay de aquellos que se dejan usar por el enemigo, aún ya conociendo la palabra de Dios, se han apartado del santo mandamiento. Hay de aquellos, la Biblia está llena de verdades que a muchos no les gusta porque Satanás los tiene presos, pero ojalá que se tornen a Dios y entreguen su vida a Dios del todo, porque lo peor viene a esta tierra. Dios es bueno, maravilloso, pero hay de aquellos que están en Satán ahora, que nos quieren hacer la vida imposible. Hay de aquellos, porque los veremos y después no los veremos. Veremos su lugar vacío, pero ellos estarán ardiendo en el infierno y en el lago de fuego. Así dice el Señor, alabado sea Dios Todopoderoso. Naves espaciales como las de las películas. Y en el sueño me dijeron, son las potestades demoníacas, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que saben que ya va a iniciar la tribulación y se están preparando para dar comienzo a este periodo de angustia sin precedentes, al inicio del imperio de la bestia anticristo y al día de la ira de Jehová. Y eran muchísimas naves de combate inmensas, como naves espaciales, pero se sentía que eran demoníacas, que eran potestades muy poderosas que operan en los cielos y estaban moviéndose para arrancar este periodo tan terrible, amargo y oscuro de la historia de la humanidad, que es la tribulación, profetizada en Daniel, profetizada por el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, profetizada en Apocalipsis, etc. Yo volteé a ver nuevamente a los papás, a los niños y a las familias que estaban con nosotros en el parque de juegos, y al parecer nadie se daba cuenta cómo estaba el cielo. Solo mi esposa y yo lo pudimos notar. Cambió de escena el sueño y yo noté que la siguiente escena era cuando ya había iniciado la tribulación. Y yo vi turbas sumamente violentas linchando a los cristianos que se quedaron, a los que se perdieron en el arrebatamiento. Yo vi a esas turbas enardecidas y endemoniadas, con antorchas, con espadas, con cuchillos, con hachas, con palos, yendo a buscar a los cristianos que se perdieron para masacrarlos. Porque yo vi que Satanás y el anticristo
convencieron al mundo de que tenían que odiar y aborrecer a los cristianos. Y yo vi a los cristianos dejados atrás por tibios, por falta de santidad, por mundanos, por no vivir una vida consagrada a Jesús, por no obedecer el Evangelio, por escuchar música pagana, por tatuarse, por fornicar, por ver pornografía, por vestir ropa inmoral, por decir groserías, por tener novios o novias paganos, etc. Por no agradar al Señor Jesús, por no orar y leer la Biblia todos los días, no buscar la llenura del Espíritu Santo, los dejaron. Y vi que estaban aterrorizados, escondiéndose de esas turbas enardecidas que no buscaban otra cosa sino su muerte. Y en el sueño yo vi que el grupo de edad que más se perdió el arrebatamiento y más entró a la tribulación fueron jóvenes y adolescentes. Me dolió tanto verlos aterrorizados. Yo vi que las multitudes, a la mayoría los mataban, los masacraban con gran violencia solo por ser cristianos, pero había otros poquitos que hacían como prisiones o cárceles improvisadas, hoyos en la tierra que los tapaban con una reja. Incluso vi que hacían un hoyo, metían a una persona golpeada, amarrada, y ponían una escalera arriba y la tapaban para que no pudiera salir. Agarraban a cristianos, los golpeaban, los amarraban y los arrojaban a alcantarillas y ponían piedras sobre las alcantarillas. Y vi una muchachita adolescente como de 16 años que se perdió el arrebatamiento por rebelde, porque sus papás eran cristianos, pero ella no obedecía. Ella vivió una vida perdida, en abierta desobediencia al Rey Jesús. No le hizo caso a sus papás. Sonó la trompeta y la dejaron. A esta muchachita me dio mucha tristeza verla golpeada, abusada, amarrada. Hicieron un hoyo en la tierra y la metieron en el hoyo y la taparon con una reja porque querían que se muriera de hambre y de sed. Querían torturarlos, no solo matarlos, y después matarlos. Fue tan terrible. Vi muchísimos jóvenes, vi muchísimos adolescentes dejados atrás. Me dolió mi corazón. Es el grupo de edad que más se va a perder el arrebatamiento de la Iglesia de Jesús. Y ellos están en familias cristianas, tienen el Evangelio accesible, pero Satanás los engañó, los esclavizó, los atrapó, usando a sus amigos, y es terrible. Y terminó el sueño. Y yo sentí fuertemente de parte de Dios que es mi deber advertir a la humanidad que la tribulación y la gran tribulación, ese periodo de 7 años del imperio del anticristo, tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá, que ocurrirá inmediatamente después de que suene la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. La tribulación está por iniciar, está cerca, viene pronto. Prepárate, viviendo en santidad. Así es, la tribulación está por vivirse, porque la tribulación sí la está pasando la iglesia y la va a pasar. Pero después de la tribulación, cuando los vencedores, los hijos de Dios fieles, los llenos de Jesús, no los religiosos, no los sectarios, no los denominacionistas, no los impíos, no los crueles, no los tibios, no los vomitados por Dios, no los fríos, no los que se deleitan en la maldad, no los que se dicen hijos de Dios y andan en drogas, marihuana y tanta cosa inmunda. No, esos no serán arrebatados, porque Jesús no fuma, no toma, no es borracho, no es adúltero, no es fornicario. Él estará y está en nosotros, y el que está en nosotros somos santos, puros, limpios. Entonces Dios dice en su palabra, nos arrebatará a mí mismo, dice el Señor, vendré a vosotros y os arrebataré a mí mismo. Quiere decir que Él estará en nosotros. Pero quien se halle sin Jesús adentro, sin mezclado en el Padre, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, y que no viva la palabra de Dios, entonces no podrá ser arrebatado y se quedará la gran tribulación, donde Satanás estará reinando al 100% en los suyos, masacrando a los hijos de Dios por cuanto fueron tibios, como lo dice el hermano, porque es un hombre lleno de Dios. Este hombre que está dando es un hermano, hijo lleno de Dios. Se ve, se siente y el Señor me lo confirma, le está hablando verdad. Agrándote, amando a Jesús más que a todo, no dejando de leer la Biblia, no dejando de orar, buscando la llenura del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, cantando alabanzas, practicando el ayuno, vistiendo con santidad, hablando palabras santas, no corrompidas, escuchando música santa, no corrompida, viendo con quién te juntas, qué películas ves, cuidando tus ojos, tu boca, tus oídos, ser hallado. Ven, por eso el Señor me dice, Dios Todopoderoso, que aunque Satanás a través de sus falsos maestros, de sus
maestros de las escuelas que tienen sabiduría terrenal y diabólica, dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no os unáis, porque si mi hijo me le quieren meter a la fuerza, obligarnos hasta llevarnos a corte porque él regresa a una escuela donde a todos los niños están enfermos, los tienen medicados, les enseñan a celebrar el Halloween satánico, la Navidad torcida, donde adoran al Grinch, donde ponen películas de caricaturas estúpidas, cosas que no edifican en nada, pero no se habla de Jesús. Entonces son demonios anticristos, son satánicos disfrazados de luz, son católicos pero diabólicos, porque salgan de las religiones, salgan, que el diablo los tiene a muchos dormidos ahí en tinieblas. Por eso dice el Señor que hay de aquellos que enseñan la Navidad torcida. No, ¿cómo van a celebrar Navidad si no creen en Jesús? Hipócritas, el Grinch, el Santa Claus. Pero Jesús no puedes hablar de él, Dios no, la Biblia no, ni se te ocurra. Lo meten a mi hijo a un cuarto a la fuerza y no lo dejan ir al baño hasta se orina ahí y después le dicen que es un enfermo, que es un malvado y lo provocan a la ira. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Muchos piensan que los hijos de Dios, los cristianos, somos perita en dulce. No, Dios está airado dentro de nosotros y Dios va a cortar a los malvados de esta tierra, porque en vez de enseñarles a los niños en las escuelas a amar a Dios, a Jesús, a orar, les enseñan el Santa Claus, depravación total, el Grinch, Roblox, juegos satánicos, caricaturas satánicas, caricaturas disfrazadas de luz y les prohíben hablar de Jesús. Entonces, ¿por qué nos quieren obligar a ir a las escuelas? Nadie nos puede obligar a ir a una escuela donde reina Satanás, donde quieren obligarnos, donde mi hijo ha estado enfermo, casi a punto de tener un infarto, un derrame cerebral, donde lo provocan a la ira, donde se burlan los propios maestros de él, donde le hacen bullying. ¿Qué clase de maestros? Jehová los reprenda y ojalá que se conviertan a Jesús del todo, porque en el infierno y en el lago de fuego arderán, porque son falsos maestros, porque los verdaderos maestros son aquellos que contienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y enseñan conforme a su palabra. Así que la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y si en las cortes tienen Biblias, escudriñen la Biblia, que Dios no nos puede obligar nadie a ir a una escuela donde no se habla de Dios, donde nos prohíben, donde nos quieren matar la fe, nos quieren matar espiritualmente y aún físicamente. Jehová los reprenda. Horrenda cosa es caer en manos de nuestro Dios vivo, Jehová Todopoderoso, que hizo la tierra, el cielo y todo cuanto hay, y que respiran en esta tierra porque Dios es bueno, queriendo que se arrepientan y se entreguen su vida a Jesús para que sean salvos y dejen sus malas prácticas, sean siendo nuevas criaturas que adoren, que alaben a Dios todos unidos. Pero el infierno está pronto, ya en la tierra está el anticristo, pero el infierno y el lago de fuego arde más que nunca eternamente para aquellos que son enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. Irreprensible cuando suene la trompeta. Palabras santas, no corrompidas, escuchando música santa, no corrompida, viendo con quién te juntas, qué películas ves, cuidando tus ojos, tu boca, tus oídos, ser hallado Mas sin embargo en las escuelas están enseñando toda clase de inmundicia y prohibiendo abiertamente que hable uno con Dios. Hoy en la mañana habló el hombre Dennis Cruz, donde iba mi hijo a la escuela New Road School de Parling. ¿Y qué pasó? Que dice que no quiere hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo hablo palabra de Dios y él no quiere. Me colgó el teléfono. ¿Qué clase de principal de la escuela es? Es un maleducado que dice que no, que a los niños hay que enseñarles mentira, que no es nada malo. Ojalá que lo boten de la escuela porque en el infierno va a arder, dice el Señor. Por cuanto le regalé una Biblia por mandato del Señor y no quiere entregar su vida a Dios y todavía se burla, nos habla con hipocresía, con ironía y es un hijo del diablo. El Señor lo va a fundir en el infierno y a todos los que están actuando como él en las escuelas. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, creador del cielo y de la tierra, y Jesús el Salvador, que rechazan muchos, y su Espíritu Santo, que muchos blasfeman contra él y que no tienen perdón ni ahora, ni mañana, ni nunca, porque así lo dice la palabra de Dios. Irreprensible cuando suene la trompeta. El Señor Jesucristo viene. Intentaban matar a los que los descubrieron y iban a avisar a las multitudes para que los amotinaran y los mataran. Que los descubrieron donde estaban escondidos, intentaban secuestrar o matar a sus descubridores, que los iban a entregar a las multitudes que tenían la marca de la bestia y que adoraban al anticristo y a su imagen. Y cuando desperté, yo sentí fuertemente este versículo de Apocalipsis capítulo 13,
verso 10, que dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y yo sentí que en el sueño Dios me estaba mostrando que no es su voluntad, que si alguien se queda a la tribulación por tibio, asesine con tal de que no lo asesinen, o secuestre con tal de que no lo delaten ante las autoridades del anticristo. Amén, así es. Por eso el Señor me decía que el Señor me mostraba cómo mucha gente en las redes sociales están poniendo una imagen de disque Jesús, pero ese no es Jesús, porque yo lo he visto en oración y en sueños y él no es. Es un ídolo que cualquiera le pone que es Jesús en medio de soldados del army. El Señor me dijo: yo no estoy en medio de los que tienen armas, yo no estoy en medio de los que hablan palabra torcida, yo no estoy en ellos ni en medio, me dijo el Señor. Yo no estoy en policías corruptos, yo no estoy en personas que usan armas, yo no estoy en aquellos que hacen guerra, yo no estoy en los del army, yo no estoy, me dijo el Señor Dios Todopoderoso. Ahí está Satanás en ellos y se los va a llevar al infierno, porque la palabra del Señor dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Así que muchos, por amor al dinero, falsos cristianos, están poniendo a sus hijos en el army. ¿Por qué? Porque son unos endemoniados que van a ir al mismo infierno, porque Dios dice que no es tiempo ni de matar, ni espiritualmente ni físicamente. Aún tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a las personas, porque hay muchos satánicos, cizaña, anticristos en las reuniones de iglesia, muchos, y mucha gente impía por todos lados que van a ir al infierno, porque en el infierno terrenal ya están bajo el poder satánico, pero si se arrepienten y entregan su vida a Jesús y viven una vida diferente como Dios manda, entonces serán salvos y perseveran hasta el fin en Jesús y en su palabra, haciendo lo que Dios manda y ordena, su perfecta y santa voluntad divina en esta tierra hasta el fin de sus días. Ese será salvo. Pero hay mucha gente que es malvada, hay mucha gente que es endemoniada y que trata de apartarnos de Dios, y ya se está manifestando el hombre de pecado por todos lados. Por eso Dios me dice que Dios no está ni apoyando a los del army, ni los de las guerras, ni los países en guerra, ni los malvados, ni los que tuercen la palabra. Muchos millones y millones el Señor me muestra que van a ir al infierno, porque en el infierno están, aún con Biblia en mano, siendo malos, religiosos, sectarios, denominacionistas. Así dice el Señor, que Él vendrá por los que esté mezclado con ellos, Jesús adentro de uno, el Espíritu Santo y el Padre, y viviendo como su palabra manda. Así dice el Señor. Tienen que ser mártires. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Prepárate en Jesús para que seas tenido por digno de escapar de lo que vendrá en el arrebatamiento, y que puedas estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Esto es Mundo Cristiano. Así es, como ya lo han oído, y toda la Biblia está llena de verdades. Ojalá que dedicaran tiempo, pero desgraciadamente el mal está peor que nunca. Hay de aquellos que ahora se deleitan haciéndonos la vida imposible y rechazan a Dios. Hay de aquellos porque se lamentarán toda una eternidad. La Biblia está llena de verdades que nadie quiere escudriñar. Tienen sus religiones, sectas, denominaciones, pero no tienen al Dios vivo, al Todopoderoso Jehová, a Jesús y su Espíritu Santo. Porque aquí en San Mateo 24 habla muy bien claro las señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hay mucha gente que nos va a querer engañar. Que el Señor Jehová los reprenda, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Así dicen muchos religiosos, sectarios, denominacionistas, que son el mismo diablo, llenos de maldad. Tuercen la palabra, engañan, son malvados, oprimidores, envidiosos, egoístas. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Admirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vendrán más dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabes cuáles son los falsos profetas? Los que rechazan a Jesús, los que tuercen la palabra, los que andan en el enemigo disfrazados de luz, y aún los tal cual que hablan mentiras.
que quieren apartarnos de Dios. Esos son los falsos profetas, los satanases, anticristos que operan en ellos. Esos son los falsos profetas, los que también tuercen las palabras de Dios y que solo piensan en ganar dinero vendiendo la palabra. Esos son los falsos, los que quieren ser ídolos al centro de atención, egoístas, envidiosos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque se multiplicará la maldad, porque muchos están en tinieblas, endemoniados, ensatanizados. Jehová reprenda sus espíritus malignos, y por eso el amor de muchos se enfriará, porque no contendrán a Dios, ni a Jesús, ni a su Espíritu Santo, ni tendrán su amor, porque Satanás no tiene amor, ni los diablos, ni los demonios. Se disfrazan, pero ellos no saben amar, ni saben nada de lo que es amor, porque amor está en Dios. Amor es Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el verdadero amor eterno y santo, pero no se va a llevar a nadie con él que no sea santo y que no esté mezclado con él. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Claramente la palabra de Dios aquí dice en San Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, viviendo como la palabra manda, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben por qué? Porque en los montes, la naturaleza, no hay pecado, no hay maldad, no hay demonios. Los demonios están en las personas caídas que no contienen a Dios, en los religiosos, sectarios, denominacionistas, crueles, despiadados, impíos, mundanos, toda clase de gente que no tiene a Dios, que rechaza a Dios. Por eso el Señor dice que entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque los montes donde están las flores, los árboles, ahí no hay demonios, porque ahí está la presencia de Dios, porque la naturaleza de Dios, la fauna, la flora, los árboles no pecan como la humanidad, que se meten demonios en ellos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque aun estando en nuestra casa podemos orar en el secreto con nuestro Dios y no ir donde están los endemoniados, porque las tinieblas se meten de unos a otros. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Así es, si estamos en el campo, en la naturaleza, porque ahí hay total presencia del Señor. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Hay de aquellos, ya no es tiempo de estar pariendo hijos, menos en fornicación ni en adulterios. ¿Para qué quieren traer más hijos si no les van a enseñar la palabra de Dios, ni los van a meter en Dios, ni enseñarles, ni a enseñarles que hay un Dios? Si no le van a expresar a Dios, ¿para qué quieren hijos? No traigan mejor, no forniquen, no adulteren. Tanta gente tiene hijos, pero en Satanás, en fornicación, adulterio, pecado, inmundicia, o aún peor todavía, los abortan, los matan. Ya no es tiempo, porque ya es tiempo de que se arrepientan de sus maldades. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque tiene uno que estar en el Señor todo el tiempo, antes de que vengan los días malos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ven, nunca ha habido una gran tribulación espantosa y terrible como la que la habrá, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser la última, porque ya porque ya este mundo se terminará, y entonces vendrá la ciudad santa, donde se instalará, donde antes era este mundo, seremos la ciudad santa en la total presencia de Dios. Ahí en Apocalipsis lo habla. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Ven? El diablo está ganando terreno a mucha gente. Por eso dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así es, Dios va a cortar el tiempo para que seamos arrebatados los verdaderos hijos de Dios. Porque si no, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque como les decía, Satanás quiere provocar a la ira a muchos, apartar a los niños de Dios en las escuelas, sobre todo, familias, hogares que no oran, no leen la Biblia, están en inmundicia, pecado, delitos, viendo tanta cosa inmunda, pornografía, películas, videojuegos, tanta cosa que entretiene a los niños, daña las mentes. Entonces, ¿qué se están haciendo? Satanás, se están haciendo diablos, demonios. Entonces no tienen ni a Jesús ni son salvos. Por eso debemos de orar, leer la Biblia, instruir a nuestros niños en la palabra de Dios, para que nada ni nadie los aparte, porque hay de aquellos que no tengan a Jesús, terminarán en el infierno y en el lago de fuego, y ahí pasarán una eternidad. Por eso dice entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Muchos en las denominaciones nos dicen, ven, aquí está Dios con nosotros, aquí está Jesús, y cuando vamos hablan herejías, son malvados,
son odiosos, la misma imagen satánica, los religiosos, sectarios, denominacionistas, los impíos, faltos de amor, faltos de Dios, engañan, dicen, aquí está Dios, mentira, solo quieren dinero y nos oprimen. Se ve Satanás ahí, se les ven ellos en su mal carácter, mal modo, sus malas prácticas, todo eso. Por eso mejor, dice Dios, no, y no vayamos ahí con ellos. ¿Por qué? Porque los demonios se dispersan a través de otros. Por eso el apóstol Pablo decía, sacad a ese perverso de en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque es un endemoniado que está usado por Satán. Ya Dios tratará después con él. Si se arrepiente, será salvo. Y si no, será entregado a Satanás y el infierno y al lago de fuego llegará. Como dice la palabra, Dios será cortado. Árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Y dónde va a estar el fuego? Pues en el infierno. Aquí es la disciplina. Aquí es el mundo donde hay que andarse como Dios manda. Porque en el infierno es el fuego, donde los que no son usados por Dios terminan en el fuego ahí, en el lago de fuego eterno. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque hay mucha gente malvada. Encubiertamente, los católicos, precisamente los de las escuelas católicas aquí en Estados Unidos, son malvados a más no poder. ¿Quién les prohíbe no hablar de Dios? ¿Quién? Son ellos mismos que rechazan a Jesús, ellos mismos. Porque si yo fuera maestra, principal, directora, ¿qué me cuesta decir a mis niños? Vamos a orar al Señor, darle gracias, Señor Jesús, gracias por este día, nos encomendamos a ti, Padre, toma el control de nosotros en esta escuela, bendito Dios, te amamos, gracias, Señor. Un verso bíblico, algo, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y darles una pequeña palabra, instruirlos en el Señor, bendecirlos. Y si se ponen violentos, orar. Si se ponen rebeldes, orar. Mira, el Señor dice que no seamos así. No hagas eso, orar. No, pero ellos rechazan a Dios. Rechazan a Dios, pero eso sí, quieren que todo vaya bien. Sin Dios, déjenme decirles que nada va a ir bien. Harán en las escuelas satánicos, anticristos, demonios, diabólicos, violentos, asesinos, criminales, narcos y todo lo peor. ¿Por qué? Porque ustedes están dando un mal ejemplo. Están dando un mal ejemplo a los niños. Ustedes, los de las escuelas que rechazan a Dios, que les prohíben orar, que les quieren matar la fe, que les dicen que Santa Claus existe, que Jesús no existe, les enseñan malas prácticas demoníacas disfrazadas de luz y que dicen, como Dennis Cruz dice, no, mentir, enseñarle a los niños a mentir no es nada, es un poquito. Jehová reprenda al diablo, dice el Señor Dios Todopoderoso, que todo el diablo es mentiroso desde el principio y aquel que es mentiroso es del diablo. Así dice el Señor Todopoderoso. No lo quieren creer, búsquenlo en la Biblia. Bajen la aplicación La Santa Biblia y busquen la palabra, los mentirosos son del diablo. Ahí les saldrán muchos versos para que ustedes vean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así estamos viendo hoy en día, que en las noticias que un yeso lloró, Señor Jehová reprenda al diablo, que salvo siempre salvo, fornica, adultera, toma, emborráchate, drógate, vas a ir al cielo. Esos son los falsos cristos, esos son los falsos profetas, esos son los que contienen al diablo, son los falsos cristos, porque no tienen a Jesucristo dentro de ellos. Harán grandes señales y prodigios. Hay muchos que, yo tengo toda una vida, dicen, yo soy vieja, pero no me pasa nada, hago y deshago, pero de ya de largo tiempo viene su condenación, dice Dios, no se duerme. Ahí en Pedro, ahí toda la Biblia, órenla, léanla y verán, ahí está llena de verdades. Muchos falsos harán grandes falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Oigo muchos que dicen, ay, la Guadalupe me sanó, ay, mi Juditas Tadeo, ay, no sé qué, no sé cuándo. El diablo los engaña porque viven por gracia y misericordia de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, que no quiere que perezcan, que se arrepientan. Por eso Dios me dice, háblales, porque el diablo se los va a llevar, que sus ídolos hacen milagros. Hay muchos que falsos cristianos, falsos pastores también harán milagros, pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque estaban llenos de maldad, de hurtos, enfocados en el dinero, mintiendo, vanagloriándose, toda la gloria y honra la quieren para él, se volvieron satanases disfrazados de luz, y así muchos se engañarán. Vemos ahora que hay pastoras viejas, grandes de edad, que han hecho malos discípulos. Aquí en Nueva York, en New Brunswick, están llenos de sectas, denominaciones, de muchas, cada uno tiene su locación de disque iglesia, pero todos tienen el mismo mover satánico, compran, venden, son odiosos, mienten,
aborrecedores, nada que ver con la iglesia donde yo nací, con la iglesia donde yo me crié hace años. Desde los 5 años era una iglesia totalmente diferente. Desde que yo llegué aquí a Estados Unidos vi la apostasía, aquí vi lo que la Biblia ya hablaba de la apostasía, de las herejías, de los falsos. Aquí en Estados Unidos hace 30 años que ya existe la apostasía, mas Dios ha sido paciente, misericordioso para que dejen el pecado y la maldad, y que hay miles de iglesias, pero donde quiera que va uno están demonios, cizaña, donde quiera que va uno. A veces es mejor quedarse en casa, orar, leer la Biblia, estar en paz con Dios. ¿Para qué ir a donde están las tinieblas? ¿Para qué ir a aquellos que ya tienen años y siguen hablando torcida la palabra? Ya de largo tiempo viene su condenación, no se duerme, dice el Señor. Por eso muchos dicen, no me pasa nada, hacen señales, prodigios, vivo acá, ya hago y deshago, pero ya de largo tiempo viene su condenación. Quizás ya ni alcanzan la salvación porque blasfemaron contra el Espíritu Santo, y ya de largo tiempo viene su condenación. Dios los deja que hagan y deshagan aquí porque sabe que van a pasar una eternidad en el infierno y en el lago de fuego, y será muy triste, pero así andan. Creyeron que se han burlado de Dios, pero lo que están haciendo es engañándose a sí mismos. Así como dice aquí, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Porque muchos dicen, no, hay que maltratarnos, hay que ofendernos, hay que pisotearnos para que seamos salvos. Quieren hacernos un desierto infernal que no es la voluntad de Dios. Por eso dicen, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Muchos dicen, no, vente aquí a reunir conmigo, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, aquí está Dios. Mentira, ahí te van a querer oprimir, te van a querer matar, se van a matar unos a otros ahí en las iglesias, en los lugares, en todos lados. ¿Por qué? Porque el anticristo está reinando en muchos. Por eso es mejor estar con Dios, unidos en Dios, los verdaderos hijos, y no ir con cualquier persona a reunirse, porque muchos son falsos, muchos son mentirosos, usados por Satanás, mucha maldad hay. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos ahora no quieren poner atención, pero un día se lamentarán si no ponen atención, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago que Jesús vendrá, y ahí se quedarán los demás a lo peor, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así es, habrá muchos muertos, habrá mucha peste, habrá mucha gente que estará muerta, habrá mucha peste, y ahí estarán las águilas como señal de gente que anda sin Jesús. Como Dios me enseñaba el otro día en una carretera, vimos unas águilas y digo, Señor Jesús, Dios me acordó de esta palabra, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y ahí mataron un venadito en la carretera, y me dijo el Señor, la gente anda drogada, borracha, en Satanás, cantando canciones mundanas, atrayendo el infierno. Miren, hasta mis animalitos los matan. Me dijo el Señor, así muchos morirán en la gran tribulación, en la tribulación y la gran tribulación, porque se van a quedar por mundanos, por tibios, por rechazarme, por andar en sus demonios, en sus tinieblas, por cuanto tantos años han pasado, miles de años ya han pasado, más de 2000 años, y la gente no se vuelve a Dios, no se arrepiente, siguen obedeciendo a Satán. Jehová lo reprenda, la serpiente antigua. Entonces así me decía el Señor, así muchos morirán, muchos estarán ardiendo en el infierno, allá en el lago de fuego tendrán tormento eterno. Aquí vemos la venida del Hijo del Hombre en San Mateo 24:29 en adelante, dice, la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su palabra viviente. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, esta tierra, este cielo, todo se destruirá, pero Dios no se niega a sí mismo en su palabra. Dios habla verdad y se cumplirá. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es, las visiones y revelaciones que el Señor me ha dado conforme a su palabra, nunca me ha dado fecha.
Nunca me ha dicho la hora exacta ni a qué horas, pero solo sé que dice el Señor, estoy por venir y quien no esté listo, Jesús dice, quien no esté yo en él, no podrá venir a mí, dice el Señor, porque yo os tomaré a mí mismo. Así que si estamos en Jesús, entonces seremos arrebatados. Pero si Jesús no está en nosotros, no seremos arrebatados. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, así están hoy en el homosexualismo, el lesbianismo y tanta inmundicia de casamientos hasta con animales, con cosas. Está de terror este mundo espantoso bajo el maligno, están haciendo cosas que no es Dios en ellos, es las tinieblas, Satanás en ellos, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así es, muchos estamos en Dios, pero hay unos que no. Así que cuando venga Jesús, uno será tomado y el otro quedará, porque Dios nos ha juntado uno que es cizaña y uno que es trigo para que se conviertan, pero si no quieren se quedarán. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Jesucristo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, Dios habla claramente en su palabra. Los hijos de Dios no podemos participar de nada inmundo. Por eso no podemos mandar a nuestros hijos a las escuelas donde les enseñan cosas que no son de Dios, y sobre todo que los quieren alejar de Dios y lo quieren apartar de Dios. Aquí claramente Dios nos dice que no podemos andar haciendo como una directora de la escuela que decía que no, que los niños hay que medicarlos como las personas que deben ser borrachos para tranquilizarse. Jehová reprenda al diablo, cuando Dios aquí nos dice que no debemos andar ni de borrachos, porque si el Señor viene y no están preparados, ahí se quedarán. Dice, pero si comenzar y aún a comer y a beber con los borrachos. Así es como hijos de Dios vamos a andar tomando con los borrachos. ¿Y qué tal si no echan droga, veneno o algo? ¿Y qué testimonio vamos a dar? ¿Y cómo se van a convertir si ellos son adictos en pos del enemigo? Así que nosotros estamos para hablarles la palabra, mas no hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el Señor no le agrada y dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde están? En el infierno, en el lago de fuego. Muchas palabras no son tal cual, pero por eso Dios oramos y está Dios en nosotros para revelarnos la Biblia, lo que quiere decir, porque hay muchas cosas que están tal cual y otras que Dios nos da visión y revelación en la palabra. Así que el lloro y el crujir de dientes es en el infierno, en el lago de fuego, ahí por siempre y para siempre. Ahí es donde ya no hay salvación. La gente maldice, la gente llora, la gente cruje los dientes. ¿Por qué? Porque están llenos de maldad. Bueno, esto es todo a mi parte. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Esto fue la palabra de Dios a Mateo 24. Desde ahí ustedes busquen la palabra, escudriñenla una y otra vez, porque el tiempo se acerca. Es a Mateo 24, 29 en adelante. Toda la palabra es la palabra de Dios y nos habla, nos advierte para que vivamos una vida santa y que no nos alcancen los juicios de Dios, ni que nos hallemos en el infierno un día, que el diablo no nos lleve. Así que estando en Jesús tendremos la vida eterna, perseverando en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los guarde. Profeta y evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios. Ay, Daniel. Muchos dicen, ¿por qué me pongo los dones? Bueno, el Señor me dijo, ponte los dones porque yo te los doy, porque en el Facebook piensan que tú eres cualquier cosa. Me dijo el Señor, tú no eres cualquier cosa. Dios da los dones y talentos para gloria y honra y para respeto, porque nosotros los hijos de Dios no somos cualquier cosita, como los disque falsos maestros en las escuelas, los disque principales, los disque directores, solo porque tienen un título terrenal piensan que son todo. No, dice el Señor, mis hijos son mucho más que ellos.
porque es el Maestro, amo, dueño y Señor, es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de Él viene su sabiduría y la Biblia es la palabra de Dios. Así que alabado sea nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y gloria sea Él, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, y Dios quisiera que todos estén llenos de Dios y de sus dones y talentos para vivirle, disfrutarle y extender la predicación en toda la tierra, profetizar, evangelizar, pastorear y apostolear verdaderamente para que se conviertan, y si no se convierten en nosotros no quedará ni en Dios. La humanidad es culpable por cuanto rechaza a Dios una y otra vez. Así que en Dios no es culpable ni uno, porque uno les habla la verdad y yo no les pido dinero ni nada. Así que en ustedes está si quieren hacer la voluntad de Dios o no, depende de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde, y alabado sea nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Amén. Denos un like y suscríbanos. Y también clica la campana y comparte. Y también si quieres ver más videos, me da nuestro link de comentarios. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Besos y abrazos en el amor de Cristo. Se les ama. Dios es amor y también es fuego consumidor para consumir todo lo que no es Él. Alabado sea nuestro Señor, que nos habla verdad en su palabra y que Él nos usa y se mueve a través de nosotros para edificar su iglesia y para salvarnos. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su palabra y su hablar que nos salva y nos advierte de las trampas del enemigo para no caer en ellas. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Los amo en el amor de Cristo. Mando besos y abrazos y toda la bendición del Señor. Que el Señor sea con ustedes y con sus hogares, y oremos por todo lo que está pasando, por los gobiernos corruptos, las escuelas que están corruptas, las iglesias corruptas. Oremos los verdaderos hijos de Dios para que ellos se conviertan y de verdad sean blancos, puros y limpios, y que Jesús venga, estemos listos, seamos arrebatados, que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se quede a la gran tribulación, y menos que vayan al infierno y al lago de fuego. Por eso Dios nos habla. Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Sea alabado, adorado, exaltado nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.